El portal activado por el Ministerio de Salud desde el mediodía contiene en principio la información sobre los mayores de 80 años que hacen parte del grupo prioritario que será vacunado a partir del 20 de febrero. Nuestro compañero Carlos Barragán preparó una explicación muy detallada de la forma como debemos acceder al portal. Carlos, bienvenido, adelante. Jorge Alfredo, lo primero que tenemos que conocer es este enlace: mivacuna.cispro.gov.co /inclinada mi vacuna, /inclinada account, /inclinada login. Cuando usted activa ese link, inmediatamente va a llegar a este pantallazo, en donde usted va a introducir primero el documento, su cédula de ciudadanía, el número, le va a ratificar que por favor le diga cuál es el número de su cédula de ciudadanía y le va a pedir un dato muy importante: la fecha de expedición de su documento de identidad. Está en la parte trasera de la cédula. En la parte de abajo está la fecha que usted debe ingresar. Me pregunta si soy un robot, le digo que no y lo doy ingresar. El siguiente ítem que voy a llenar es la información de mi domicilio, dónde vivo, departamento de Cundinamarca o departamento de Boyacá, Santander, y el municipio. En el caso real que estamos averiguando del señor que está en Bogotá y residenciado en la capital del país, el señor Rafael Antonio Barragán, es mi padre. El señor, en el siguiente enlace, me va a decir que está en la primera etapa de vacunación. Eso quiere decir que el señor va a estar en el primer grupo que arranca la vacunación el próximo 20 de febrero. Pero para que eso suceda, la persona tiene que actualizar sus datos en la EPS. Hemos tomado la página de la nueva EPS para que ustedes vean básicamente cómo se actualiza esa información. Le va a pedir a usted su nombre, sus apellidos, el tipo de documento, su número de documento, la dirección, correo electrónico, y rápidamente, después de llenar ese formulario, usted se lo envía a la EPS. Eso significa que le van a decir luego, a través de su IPS, cuándo va a ser la fecha en que usted va a ser vacunado. No solamente la fecha, sino también el sitio y la hora en que va a ser vacunado. Pero vamos a hacer el otro ejemplo, Jorge y televidentes. En el caso que usted no aparezca en ese grupo de primer vacunado, pero usted cree que sí, debe llenar todos los datos: cédula de ciudadanía, número, recuerden la fecha, está en la parte trasera de la cédula, no soy robot, y lo ingreso. Digo dónde estoy residenciado, el municipio y el departamento, y me dice: no señor, usted no está en ese sitio. Debo irme a la parte de abajo de la vacuna y activar el botón que se llama postulación, está en rojo. Me voy a postular. Me pregunta: señor, ¿usted cuántos años tiene? Por favor, deme su fecha de nacimiento. Confirmo la fecha de nacimiento, doy mi teléfono, confirmo mi teléfono, un correo electrónico. Como recordemos, esta primera etapa es para mayores de 80 años y personal que está en la primera línea de batalla contra el COVID, me va a pedir los siguientes datos. ¿Usted es mayor de 80 años? Le digo sí, ilumino el ítem de mayor de 80 años. Pero si soy médico, me va a decir: no, hombre, usted es médico, usted tiene que tener otro ítem distinto. Entonces voy a decir: yo soy la persona que está trabajando en la SUSI, envío ese formulario e inmediatamente la Registraduría Nacional del Estado Civil me va a decir que me van a reclasificar en esa participación. Ahora bien, hay una parte que es muy importante, Jorge y televidentes, y es llenar un formulario de consentimiento, donde yo le digo a la persona: sí, por favor, quiero vacunarme. Me voy a la primera página y digo: descargo el consentimiento informado. Cuando lo descargo en mi computador, no lo voy a llenar allí en ese formulario, lo descargo en mi computador, lo imprimo y lo llevo impreso, lleno el día de la vacunación. Eso va a agilizar enormemente la vacunación. Este es el formulario, son 3 páginas. Si usted se va a vacunar, debe llenarlo y entregarlo en el sitio cuando su IPS lo llame y le diga: usted se va a vacunar en tal sitio, a tal hora y tal fecha. Ese básicamente es el portal que ha inaugurado el Gobierno Nacional y que nosotros les estamos presentando acá. El paso a paso de cómo conocer si usted forma parte de ese grupo y cómo postularse en caso de que no lo sea. Esto, por supuesto, Jorge, Malú, es una noticia en desarrollo. Y a esta hora estamos en comunicación con el doctor Víctor Muñoz, consejero presidencial. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Hoy la noticia es la vacuna y el portal, que después de las 11 de la mañana se abrió. Más o menos 500.000 personas han accedido al portal de Mi Vacuna hoy.
Jorge Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, alrededor de 500.000 personas el día de hoy han consultado el portal mivacuna.cispro.gov.co, donde han podido ver información relacionada con el proceso de vacunación, información relacionada con las personas que se encuentran en la primera etapa para ser vacunadas, y hemos recibido cerca de 7.000 postulaciones. ¿Quiénes pueden consultar hoy ese portal, doctor Víctor? Porque todo el mundo está accediendo, pero dicen que son mayores de 80 años y personas del personal médico, ¿no? Claro, ¿qué sucede y qué es lo que hemos venido diciendo? Primera etapa es personal mayor de 80 años, personal de la salud que se encuentra en la primera línea. Eso lo que significa es que en este momento esa es la base de datos que se encuentra cargada. El día de hoy, en especial mayores de 80 años, a partir del día lunes estará personal de primera línea, y sobre finalización de la próxima semana ya estará también mayores de 70 y las personas que corresponden a la segunda etapa. ¿Cuándo le van a informar a las personas que están entrando al portal, que tienen acceso hoy al portal, sitio, lugar, hora para la aplicación de la vacuna, doctor Víctor? Lo primero es que el portal es para saber efectivamente si yo me encuentro en la lista de priorizados, que es algo que se ha venido realizando durante el día de hoy, es que las personas entran y efectivamente verifican que están en la lista de priorizados. Lo segundo es que de aquí al 20 de febrero y durante el mes de febrero van a estar recibiendo llamadas por parte de las IPS, y eso no lo olvidemos, y es que es la IPS, tanto el subsidiado como el contributivo, la que se encarga de hacer ese proceso de verificación con cada uno de los ciudadanos, de informarles en qué fecha tiene programado, cuál es el sitio de vacunación y cuál es la hora en que se encuentra. Sobre el 12 de febrero, 15 de febrero, estaremos empezando a publicar todos aquellos agendamientos que ya hayan sido realizados por parte de las IPS con los ciudadanos. Pregunta recurrente de nuestros televidentes a esta hora, doctor Muñoz. ¿Van a ir al domicilio a aplicar la vacuna o la gente tiene que ir a determinados lugares donde lo van a citar? Eso es de los temas que se está organizando con las diferentes logísticas, y va a depender mucho de las condiciones de salud y de los sitios donde se encuentran las personas. En etapa 1 sí tendremos, digamos que, unos procesos importantes de visitas domiciliarias por las condiciones de salud de las personas y porque efectivamente estamos buscando evitar aglomeraciones. Sobre la etapa 3 es posiblemente donde veremos esos procesos masivos de vacunación como se han visto en otros lugares del mundo. Cuando la persona entra al portal y acepta, ¿eso quiere decir que ya quedó vinculada, que aceptó todas las condiciones, o puede tener alguna posibilidad de hablar y de reparar o de cambio de domicilio o alguna pregunta? Recordemos que el proceso de agendamiento se hace a través de la IPS. En el portal lo que la persona va a poder bajar es el consentimiento informado, que es ese documento que lleva el día que le corresponde el proceso de vacunación, que lo debe llevar diligenciado y firmado, y es en ese momento donde pues efectivamente durante la logística le hacen el proceso de vacunación. En Colombia la vacunación no es obligatoria, digamos que uno lo que tiene es derecho, si no considera vacunarse, pues decirle a la IPS cuando está haciendo el agendamiento que no lo haga, para de esa manera nosotros no correr ningún riesgo de perder vacunas y que todos los procesos de coordinación y logística funcionen de manera correcta. Doctor Muñoz, la persona que ingrese al portal puede escoger el tipo de vacuna, digamos, la Pfizer o la Moderna, o ustedes son las que asignan el tipo de vacuna que le van a poner. No, digamos que el proceso de vacunación ese es un tema, y la distribución que está en cabeza del Ministerio de Salud. Las personas, como mencioné, es un proceso voluntario. Si no quieren la vacuna que en ese momento se está aplicando, pues podrán esperar y reagendar, pero eso no significa que uno pueda escoger entre una u otra, sino serán las que se van correspondiendo por región, por tipo de edad. Recordemos que hay unas vacunas que son más eficientes en función del tipo de edad o el tipo de condiciones y comorbilidades que se tienen, sí. Y para eso los estudios clínicos que se han venido publicando por parte, digamos, de las diferentes farmacéuticas y los estudios en los sitios de almacenamiento de investigaciones clínicas. El mensaje es: no es un proceso, esto no es a la medida, no es una compra que se hace en una farmacéutica. Esto es un tema donde pues hay un proceso masivo que se programa por parte del Ministerio de Salud y con los entes regionales. Pregunta recurrente también de nuestros televidentes. Nos están preguntando hasta ahora de todo, doctor Muñoz. Las personas que no tienen acceso a Internet, nos están llegando personas que saben del campo colombiano, campesinos que no tienen cómo comunicarse. ¿Qué va a pasar con ellos?
Digamos que recordemos que el proceso de agendamiento se hace desde la IPS y se va a utilizar llamada, se va a utilizar mensaje de texto, se va a utilizar correo electrónico, se va a utilizar plataformas de internet. En Mi Vacuna lo que va a hacer es consultar si efectivamente me encuentro o no me encuentro dentro de esos grupos priorizados, y cuando estén ya los agendamientos que los va a poder visibilizar. Si no tengo, igual está la línea 192 como ha venido funcionando durante toda la época de pandemia, y obviamente las líneas de apoyo a las diferentes IPS según en la IPS en la que yo me encuentre a través del régimen subsidiado contributivo afiliado. La persona que no puede acceder a esa primera etapa y tenía derecho, era mayor de 80 años o era personal médico, ¿puede acceder en otra etapa, doctor Muñoz? Sí, señor, se postula y eso es un proceso de agendamiento prioritario que realizará la IPS. Un ciudadano nos habla aquí por nuestras redes a esta hora. ¿Un ciudadano nacionalizado colombiano se puede vacunar así no tenga EPS? Todas las personas que se encuentran en la base de datos, y acordémonos que no es una base de datos las que se está utilizando para hacer estos procesos, está toda la información de registraduría, de Cancillería, información de, evidentemente, base de datos único de afiliados del Ministerio de Salud, la información de las comorbilidades, y esa persona está seguramente en una de estas bases de datos y ya se encuentra en la base maestra de Colombia. Si no se encontrara y no estuviera, lo que hace es ese proceso de verificación y registro de postulación, donde se tomará las novedades y a través de la IPS correspondiente se realizará el proceso. Recordemos que aquí se utiliza la base de datos tanto de registraduría como de Cancillería, y eso nos permite tener el universo completo de todas las personas en el territorio nacional. Tenemos muchísimas preguntas, pero estamos al aire en este momento, doctor Muñoz. Pregunta Patricia García, televidente de Noticias Caracol. ¿Los niños serán vacunados contra el COVID o no, y por qué? Recordemos que, como lo ha mencionado el ministro de Salud, en este momento, dentro de la programación que se encuentra realizada, tanto los niños como las mujeres embarazadas no están en el grupo de población a vacunar, porque los ensayos clínicos que se han realizado no contemplaron estas poblaciones. ¿Eso es algo que puede variar? La respuesta es sí, y dependerá de cómo avancen en el mundo las investigaciones y los ensayos clínicos sobre esta población en particular. Una televidente nos cuenta que ingresó los datos de su padre, pero no coinciden, le dice el sistema que no coincide y quedó que la atienden en un comité asesor. ¿Cómo va a ser eso? Que no coinciden los datos de la persona con los que tienen en el sistema. Si llega a haber no coincidencia de los datos, sí, esos son los procesos donde se hace postulación y se hacen esas verificaciones y esas revisiones para poder garantizar que ese dato o se depura o se ajusta o se hace un proceso de reasignación. Doctor Víctor Muñoz, consejero presidencial, muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol. Son miles de preguntas, si le parece las vamos a canalizar, las que nos llegan por redes y de nuestros televidentes, con su consejería más adelante. Muchas gracias, doctor Víctor. Claro que sí, muchísimas gracias.